del servidor ahora. Vale, voy a darle a admitir. Gracias. Hasta ahora. Hola, muy buenas tardes a todos los que estáis por aquí. Soy Ramón Morell y este es el webinario patrocinado por Key2Market sobre las tendencias del trading. Déjame mirar la lista más o menos para ver si os reconozco a varios de vosotros. Sí. Perfecto, muy bien. Pues vamos a comenzar. José, silencia tu micro. Ok, ya estamos aquí. Muy buenas tardes a todos. ¿Podéis verme el terminal? ¿Podéis escucharme bien? Obviamente, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Pues comencemos. Lo primero es decir, los avisos previos, ya sabéis los que venís a los webinarios habitualmente, que esto es de obligado cumplimiento, sobre todo por decir que son productos de muchísimo riesgo por el apalancamiento. Y en consecuencia, pues no es un activo adecuado para todo tipo de inversor. La CNMV lo desaconseja y la ESMA, que es la reguladora de la Unión Europea, como pongo aquí, ha condenado a muchos inversores a la guillotina porque los envía a ese pantano de brokers piratas que hay por ahí fuera, que no están ni regulados ni están a favor de los intereses de los clientes que tienen. No es el caso de KTM, que es todo lo contrario, un broker bien regulado y un broker ECN que manda las órdenes de mercado, y por esa razón está del lado del cliente, y eso es muy importante. El tercero, para operar en los mercados financieros, obviamente hay que saber cómo funcionan y nunca hay que operar con un dinero que no necesite para cualquier otra cosa que sea más importante. Y por último, lo que nosotros hacemos en este tipo de cursos es intentar dar formación e información. Y cuando hablamos de estrategias y hablamos de señales y hablamos de este tipo de cosas, lo hacemos desde la perspectiva de la educación. No decimos que tengamos estrategias invencibles, algunas de ellas son muy buenas, muchas son muy buenas, pero no decimos que son invencibles, sino sencillamente son de tema de formación. Aquí tenéis mi currículum y lo dejo ahí únicamente a efectos informativos y pasamos directamente a la agenda del día. Lo que vamos a hacer es intentar ver las tendencias, intentar ver cómo se puede operar en las tendencias, y lo vamos a hacer a través de estas 4 funciones, que es una tendencia de mercado, qué tipos de tendencias hay en función del tiempo que utilizamos, también en la identificación de estas mismas tendencias y cómo sacarles provecho. Si tenéis alguna cosa, por favor, lo decís en el chat y vamos con ello. Bueno, primero un poco de teoría para centrar de qué estamos hablando. La teoría nos dice que es una tendencia. Pues aquí tengo algunas cosas que pongo en inglés. Es muy sencillo porque el lenguaje que se utiliza en el mercado financiero en general parte desde el inglés, y por esa razón es importante pues tener esas pequeñas nociones que son una tontería. Una tendencia en inglés se llama market trend. Trend es tendencia y market es mercado. Es la percepción del sentido en que un mercado se está moviendo durante un periodo de tiempo. Eso es una tendencia, es decir, la sensación que tenemos nosotros, la percepción que tenemos nosotros del movimiento del mercado, de hacia dónde va. Esa tendencia se suele analizar a partir de los gráficos por comodidad. Cuando los brokers o los traders profesionales están operando, normalmente no utilizan gráficos los profesionales porque se saben los precios de memoria y saben las tendencias directamente por el movimiento de los precios que saben de memoria. En el caso de los traders no profesionales, es muy importante poder detectar los movimientos de los mercados a través de los gráficos. Por esa razón, pantallas o plataformas como MT4 nos ofrecen la perspectiva visual, que es mucho más importante, más intensa para aquellas personas que no conocen de fondo los mercados con los precios que tienen detrás. Una tendencia alcista, en inglés uptrend, up es arriba y trend es tendencia, es la que prescribe el sentido alcista al movimiento de mercado. Y se suele identificar siempre por máximos y mínimos crecientes en el precio. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto, lo vamos a ver en el gráfico, pero eso es una tendencia alcista. Y la tendencia bajista es lo contrario, downtrend, y es la que prescribe un sentido bajista al movimiento de los precios del mercado y suele identificarse por máximos y mínimos decrecientes. Una vez que estamos encajando qué es una tendencia, lo que hago es, nos vamos al gráfico, aquí tenéis mi plataforma MT4 de Key2Markets, y en ella, los que ya habéis venido a webinarios anteriores veis, bueno, ya lo conocéis, la parte de la izquierda, aquí reflejo los mercados de los índices bursátiles. En la parte superior está el DAX, en la parte inferior pongo el Dow. Aunque hoy el Dow está cerrado, hasta una hora determinada funciona el futuro
por esa razón se está moviendo el gráfico este. Está apoyado en los futuros del Dow, ya que hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y por lo tanto es festivo a nivel bursátil. Y bueno, estoy viendo que llegáis más participantes. Acabo de empezar, para los que acabáis de venir, simplemente el definir qué es una tendencia y que hay tendencia alcista y tendencia bajista, ya para hacerlo más breve. Después, aquí en medio, lo que tengo es el eurodólar y abajo tengo el Bitcoin, que el Bitcoin está como una moto estos días y por lo tanto es muy interesante como activo para seguirlo, no para operar en él, para seguirlo. Y por último, aquí tengo el oro y el Brent como dignos representantes de las materias primas. Y de esta manera ya en 6 gráficos puedo contener pues lo que es el mercado más popular a efectos de los clientes de este tipo de plataformas, en este caso concreto de Key2 Markets. También para mi seguimiento personal de lo que pasa en los mercados. Bueno, vamos a analizarlo pues en una perspectiva del DAX, por ejemplo, y vamos a ver lo que hemos dicho de las tendencias. Una tendencia bajista es aquella donde tenemos, aquí lo veis, máximos y mínimos decrecientes y la tendencia nos está haciendo una prescripción de que el mercado se cae. Obviamente, esta es una tendencia muy fácil de identificar porque aquí lo tenemos, va todo hacia abajo, hay alguna pequeña corrección, rebote, no corrección, como esta de aquí con la vela verde o con esta. Para los que, bueno, todos sabéis que las velas representan un periodo de tiempo determinado, en este caso estamos hablando de 5 minutos, son velas de 5 minutos, y las velas rojas son aquellas en donde el precio baja con respecto al comienzo de la vela, porque comenzamos aquí y terminamos en esta parte, en la base de la vela, y la aguja por arriba y por abajo es hasta donde se ha movido el precio en ese intervalo de tiempo. Y la vela verde es todo lo contrario, es un movimiento alcista con respecto al arranque de ese periodo de tiempo, que arranca en la base de la vela hasta arriba del todo y la aguja es hasta donde llega en ese intervalo de tiempo, en ese contenido de tiempo. Bueno, pues en esta secuencia, porque es una secuencia de velas, estamos viendo pues claramente una tendencia bajista. En la parte contraria tendríamos esta, o tendríamos algunas más pequeñitas, que son las que son alcistas. Y son alcistas pues por lo mismo, pues porque los máximos y mínimos son crecientes. No todos son crecientes, pero hay una evolución del mercado hacia arriba. ¿Cómo conocemos que empieza la tendencia? Es decir, por ejemplo, si nos fijamos en esta sección de aquí, y empieza con varias velas consecutivas rojas y dices, bien, pues prácticamente estaríamos bajando. Vale, sí, estamos bajando. Estas 3 también nos dan una bajada mayor y de repente aparecen aquí 2 velas verdes. En estas circunstancias, esto es una tendencia bajista, pero esto puede ser un rebote perfecto de una tendencia bajista para convertirse en algo alcista después. Es decir, aquí lo que siempre tenemos como problema es identificar hasta dónde llega la tendencia y además identificar si lo que está apareciendo después de ella es simplemente un rebote técnico para poder seguir bajando en el caso de una tendencia bajista o es la vertiente contraria. Hemos cambiado de tendencia y ahora nos vamos a mover en otros parámetros, es decir, en una clara tendencia alcista que podría ir a recuperar los niveles anteriores. Esto es lo que vamos a analizar ahora dentro de un momento, pero únicamente a efectos visuales que sepáis eso. Esto es una tendencia bajista. Aquí hay tendencia alcista y bajista. Aquí hay una tendencia alcista pequeñita, pues ¿cuánto es una tendencia pequeñita? 2 velas, 3 velas, 4. A efectos nuestros normalmente tiene que ser una secuencia de al menos 4 o 5 velas. Si son 2 o 3 velas puede ser una pequeña corrección o un pequeño rebote, como en este caso de aquí, y no nos da una definición más clara de una tendencia concreta. Y luego, para identificarlas, lo vamos a ver ahora también con el... Voy a pasar otra vez la presentación para que veáis por dónde estamos yendo. Estamos por aquí. Vamos a identificarlas en función del tiempo y esto es muy importante porque nos va a dar la perspectiva que nos va a permitir ver qué está pasando con los mercados. También lo mismo, los que habéis venido a webinarios míos anteriores, pues veréis que esto lo suelo hacer siempre así porque es una técnica que después de años pues funciona bastante bien. Y básicamente hay como 4 tipos. Hay personas que lo engloban en 3, hay personas que lo engloban en 5 y yo he tomado un poco la perspectiva de englobarlo en 4 tipos. Una tendencia secular, en función del tiempo, por supuesto. Una tendencia secular es la tendencia más larga y esta es la que nos da cuál es el movimiento a muy largo plazo del mercado. Ese largo plazo suele variar entre varias décadas a una sola, pero nos da ese movimiento de fondo del mercado. Una tendencia, bueno, vamos a ver una tendencia secular y así lo vamos viendo sobre la práctica, que es mucho más sencillo. Si nos metemos aquí, alguien me ha pintarrajeado aquí en el gráfico y no sé cómo quitar estas rayitas, pero bueno, no importa. Vamos a tomarlo, por ejemplo, en perspectiva mensual
Y este es el movimiento que tiene el DAX desde el 30 de noviembre del 2003. Estos son 15 años, más o menos, o 15 años, de movimiento del DAX. Esta es la tendencia secular. ¿Cuál es la tendencia secular? Esto, no, la tendencia secular es dónde arrancamos y dónde estamos y cuál es el movimiento que ha tenido durante todo ese intervalo de tiempo. Aquí, como veréis, pues la parte más clara es esta. Es decir, ¿cómo lo medimos? Pues esto no lo tengo muy claro, pero a partir de aquí, por ejemplo, sí lo tengo muy claro. Esta es la parte de la tendencia que nos marca en qué dirección estamos caminando a muy largo plazo con el DAX. Y esto nos está dando los puntos. Bueno, la tendencia la definimos con un canal, si queréis, y la puedo poner por la parte de arriba también, y la podría traer desde aquí, por ejemplo, así. Y aquí estamos teniendo, aparte de que aquí haya roto temporalmente, haya quebrado un poco la perspectiva del canal, y aquí me puedo haber quedado un poco largo. Pero en general, lo que nos está definiendo, bueno, yo para empezar siempre me molesta pintar rayitas. Lo que me gusta más es pintar o dibujar zonas, unas áreas, porque en realidad el que yo lo ponga aquí o un poco aquí puede variar mucho en mi análisis del estudio, pero el que yo ponga un área zona aquí y otra aquí arriba, aquí abajo, me está definiendo con más exactitud que el mercado se puede mover en esa zona y no deja de cambiar la tendencia. O no quiebra, por ejemplo, en este caso. En cualquier caso, esta es una tendencia claramente alcista que tiene el DAX, pero ahora mismo estamos casi en el borde. Hemos pasado momentos críticos anteriores, ¿eh? Hemos pasado momentos raros en finales del 2016, primeros del 2016, y ahora estamos repitiendo esa situación. ¿Eso qué implica? Pues que en cualquier momento podemos bajar más y ha quebrado este canal alcista. Ya os digo que yo, como tengo un área, una franja, pues a lo mejor tiene que bajar algo más y llegar a estos niveles de aquí. Pero si lo hiciera, la tendencia secular quedaría quebrada. Y por lo tanto, desde el 2011, que claramente el mercado ha ido subiendo, podríamos encontrarnos con una situación de mercado negativo, con una tendencia bajista. Esta es la tendencia secular. Después de la tendencia secular, tenemos la tendencia primaria. Ya os digo, otras personas le llaman de otras maneras, pero bueno, básicamente lo que nos identifica es un periodo de alrededor de un año y puede ser algo más extenso. Es que esto no es matemático, no es exactamente un año, puede ser algo más, puede ser algo menos. Es para dejarlo un poco claro, como cuando vemos en el mar el movimiento que tiene, y es la marea del mar. Esta tendencia pues pasa de vez en cuando. La marea es diaria, bueno, pues en este caso aquí sería anual, y así es como funcionaría. ¿Qué pasa con el DAX en este momento con esa tendencia? Bueno, pues me voy a... Vamos a verlo en un poquito más claro, con el día, por ejemplo. Y aquí estamos viendo desde el 9 de marzo, pues me meto un poquito más atrás para verlo mejor, así. Estamos viéndolo desde el 17 de enero hasta el 19 de noviembre. Y veis que aquí ya ha cambiado totalmente el tema. Bueno, voy a hacer que no se me actualice y así lo podemos ver bien. Aquí ha cambiado totalmente el tema. Aquí lo que vemos ya no es una tendencia alcista en el DAX. Estamos viendo esa última parte del gráfico anterior en donde ha cambiado la perspectiva. Y aquí tenemos esta bajada, esta otra bajada posterior con una sección un poquito más sólida, pero lateral, pero bajista. Luego un intento de recuperación que no ha llegado al nivel anterior. Aquí lateral, bajista. Volvemos a intentar subir y ya hacemos los picos máximos decrecientes, ¿lo veis? Mínimos decrecientes, hasta que nos montamos en esta nueva situación de aquí, que también es una continuidad de la anterior. Es decir, seguimos aquí, pero con una fuerza mayor en la parte negativa. Luego, la tendencia primaria nos está dando una indicación distinta a la tendencia secular. Dentro de esa perspectiva alcista que tiene el mercado muy de fondo, la marea nos está montando una tendencia más baja. Nos está montando una caída de mercado. Esa es la tendencia primaria. Aparte de ella tenemos la tendencia secundaria, y es la que se manifiesta ya dentro de la tendencia primaria en periodos más cortos. Algunos lo definen como trimestral, otros lo definen como mensual. Esto es lo que llamaríamos la ola. ¿Vale? Aquí tenemos la marea, aquí tenemos las olas. Y en el gráfico volvemos otra vez a la misma y nos metemos con algo un poco más centrado, por ejemplo, en horarios. Y en horarios, la última parte, ¿la veis aquí? Bueno, voy a hacer que se me actualice hasta aquí. En horarios veis lo que está pasando. Es básicamente la continuación de lo que hemos visto antes. Tenemos mucho más lateral. Ahora, dentro de esa tendencia primaria bajista, tenemos un movimiento lateral, que es este de aquí, donde hay muchos picos, aunque sean ligeramente decrecientes, ¿lo veis? Los máximos decrecientes, los mínimos decrecientes,
pero estamos en una zona lateral que luego acaba rompiendo para empezar a tirar fuertemente hacia abajo. Luego hemos intentado recuperar esa situación. Esto viene a efectos un poco más de tipo de la perspectiva que hay con el Brexit y de tipo más fundamental de fondo, pero el mercado sigue siendo prácticamente negativo. Aquí estamos en una situación rara, pero es prácticamente negativo todavía en esa segunda, que es, o esa tercera, que es esta, la tendencia secundaria. Y por último, la tendencia actual o rápida es la que vemos para los que estamos haciendo una operativa intradía, es la operativa diaria. Y dentro del día puede haber varias subtendencias. Es lo que ya le llamamos la onda que tiene el agua. Así que tenemos la de fondo del todo, luego la marea, la ola y la onda. Y nos sirve, ahora lo veremos aquí, para poder tener operaciones cortas, operaciones rápidas, siguiendo esas microtendencias, si lo queremos decir de alguna otra forma, durante el día. Estamos trabajando sobre lo que está pasando en el día. Zona lateral, rompe la zona lateral, veis que va a llegar aquí al punto de soporte, que de hecho coincide con el precio actual ahora mismo, y a partir de ahí intenta rebotar, supera ligeramente el tema alcista, el tema lateral de antes. Aquí engaña, además, porque es muy fácil decir, bueno, hemos llegado a superar los máximos anteriores, en este momento esto se va a convertir en alcista, y aquí de repente se quiebra y vuelve a caer de nuevo. Cae por debajo del mínimo, y en consecuencia, pues hay gente que puede decir, bueno, pues en este momento me puedo poner corto porque hemos roto ese soporte que teníamos antes y a partir de ahí empezamos a tirar hacia abajo. Y efectivamente lo hemos hecho, pero también ha quedado abortado ese movimiento bajista que no ha llegado a tocar los mínimos anteriores y por lo tanto otra vez de rebote. Y ahora veríamos, lo que pasa es que ahora ya estamos fuera de la hora de mercado subyacente, pero seguimos trabajando con futuros en el mercado alemán. Por esa razón sigue habiendo actividad en Q2 Markets, en la plataforma. Unas plataformas trabajan 24 horas, como Q2 Markets, otras plataformas, perdón, como otra, bueno, Q2 Markets creo que cierra a las 11 el futuro del DAX y luego lo vuelve a abrir por la mañana. Por eso tenemos los quiebros estos que aparecen por aquí de vez en cuando en los gaps, como este de aquí. Ay, cómo me molestan estas rayitas, pero no las he puesto yo, no sé quién las habrá puesto. Si supiera quitarlas, las quitaría. A ver si puedo quitarlas. No, no puedo quitarlas porque no puedo tocarlas, claro. Ahí está. Bien, bueno, en cualquier caso, esta sería la tendencia rápida, la que utilizamos para poder operar de una forma efectivamente de minutos, de día, de horitas, pero nada más. Y esta es la forma en que están. Es decir, tenemos, en resumen, estos 4 tipos de tendencias en función del tiempo. Lo que tenemos que hacer, o lo que recomendamos hacer siempre cuando estamos intentando identificar tendencias, es hacer esta serie. Es realmente seguirla. Por eso hemos puesto estas flechitas aquí. Es conveniente ver primero cuál es la tendencia a muy largo plazo. Lo que pasa es que cuando ya estás trabajando sobre mercados, vuelvo a cargar un gráfico nuevo y limpio. Pues tienes razón, José. Vamos a verlo. Vuelvo a cargar un gráfico así. Pero ahora a ver esto. Vamos a ver. Observación de mercado y me vuelvo a traer el DAX aquí. A ver si es así. No. Tengo que cerrarlo y abrirlo. Olvídalo. Voy a seguir porque esto no pasa nada. Es que además yo soy mal usuario de las plataformas de MT4 porque las uso como operador, no estoy componiendo, diseñando, aunque tengo un webinario precisamente para hacer la parte más básica de ellas, pero en general soy usuario puro y duro, es decir, lo que es fundamental y ya está. No, pero esto me saldría aquí también, ¿ves? Aunque cargara el gráfico, me volvería a salir otra vez. ¿Lo ves? Que sale aquí en la presentación, va por fuera, va por la sesión. Bueno, esto es en cuanto a la tendencia en función del tiempo. Y después, para identificarlas, es muy importante lo que os decía ahora, es visualizamos el gráfico en el encuadre temporal deseado. Tenemos que empezar desde el largo plazo, desde esa tendencia secular, hasta la tendencia muy de onda, inmediata. ¿Y por qué? Porque nos va a permitir, lo que estábamos viendo ahora con el DAX, nos va a permitir poder identificar cuál es el movimiento que tiene de fondo y cuál es el movimiento que tiene extremo en este momento, el inmediato, el directo. Y con eso tenemos la idea de dónde estamos situados. Por eso es muy importante hacer ese ejercicio. Lo que pasa es que, como os iba diciendo, cuando ya te acostumbras, porque ya conoces los instrumentos en los que operas, la tendencia secular y la tendencia primaria ya son obvias, incluso la secundaria. Y nos vamos a la onda, a la tendencia más inmediata, porque ya sabemos dónde estamos. Pero es muy importante hacer ese ejercicio siempre, al menos mentalmente, porque lo sepas. Y a partir de ahí, ¿cómo las identificamos? Bueno, pues visualizamos el gráfico en el encuadre temporal deseado. Esto lo que hacemos es que si yo voy a operar en 5 minutos, necesito tener la tendencia o los gráficos de 5 minutos, pero también los gráficos de quizá 15 o incluso 1 hora, para poder tener ese fondo, ese mar de fondo que hay un poquito más cercano.
Después, si estoy operando un poco más a diario, es decir, en velas de 1 hora, necesitaría tener las velas de al menos un día detrás para poder ver cuál es el enfoque que le tengo que dar. Siempre algo más hacia atrás en lo que se refiere a la visualización de las tendencias y luego ya tengo el gráfico concreto para poder operar con el encuadre temporal que yo busco. También tenemos que analizar varias cosas dentro del gráfico, que es las velas, la longitud, las mechas y la continuidad. Y volvemos otra vez al gráfico. Cuando estamos aquí, las velas, como veis, tienen longitudes distintas, obviamente. Si fueran velas de la misma longitud, verdes y rojas, estaríamos en una tendencia lateral profunda. Y si fueran velas que tienen el mismo tamaño igualmente, no estaríamos en una clara situación de tendencia de mercado. Hay gente que al movimiento lateral le llama tendencia lateral. Sí, ¿por qué no? Pues lo acepto. Pero estaríamos en una tendencia lateral en ese caso y no en un movimiento que nos permita poder obtener un beneficio con nuestro trading. Por esa razón es muy importante ver cuál es la longitud que tienen las velas. Cuando las velas tienen una longitud un poquito más destacada, marcada que las velas anteriores, es porque hay mucho más movimiento en el mercado, hay mayor volatilidad. No solamente las velas, sino también las agujas, las mechas de las velas. Nos indican que hay un intento de montar unos precios distintos a los que ha habido antes, hay una mayor volatilidad y esa mayor volatilidad hace que el precio varíe más con respecto a los movimientos anteriores. Hay un cambio. Y en el estudio y en el aprovechamiento de las tendencias, los cambios son muy importantes. Son importantes porque nos vienen a romper una estructura que teníamos antes y son importantes porque nos pueden decir, pues quizás es el momento de aprovechar una nueva situación, un nuevo escenario de mercado. En el caso por ejemplo, por fijarnos en este caso concreto de aquí, ese movimiento o esa vela de un tamaño bastante considerable con respecto a las velas anteriores nos está diciendo que se marca, en este caso concreto, ese inicio de tendencia bajista que había antes. Cuando seguimos con la vela siguiente, fijaos la diferencia entre el cuerpo y la aguja. Aquí ha cambiado. El cuerpo empezó aquí arriba y terminó aquí abajo, cerró aquí, pero se movió hasta abajo. Ha habido un intento de volcar más el mercado, intento que ha quedado abortado porque ha cerrado en este nivel de aquí. Esto nos lo identifica a efectos de cuidado no sea que agote. No sea que agote en el sentido de que puede haber habido esa racha hacia abajo donde todo el mundo se ha puesto a vender como descosido, posiblemente stop losses también, de aquellos que estaban en estos momentos aquí se pusieron alcistas y tenían una stop loss marcada más o menos por estos niveles quizá. Y esto es lo que les ha hecho, es decir, se han roto las stops, ha caído más en el mercado y luego ha rebotado hasta aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa con la siguiente. La siguiente, obviamente, empieza en este nivel y consigue quebrarla hacia abajo. Ya tenemos otra vez mínimos decrecientes. Y a partir de aquí igual. Sí, pues esto nos está diciendo ya nos ha marcado claramente una tendencia de mercado. Cuando hay un rebote, aquí es muy importante, y esto viene a cuenta de otra técnica que es de si la vela envuelve a la anterior o no. Es decir, la vela el cuerpo de esta vela no llega a envolver el cuerpo de la otra. No es una vela de un tamaño mayor que la vela anterior. Entonces, estamos haciendo un ejercicio como de reconsideración de precio, pero quizás no tenga la fuerza suficiente para invertir la tendencia. Cuando llegue esta otra vela de aquí, esta tampoco ha llegado a ser una vela mucho más grande que la anterior. Está habiendo esfuerzos de ruptura de la tendencia bajista que han sido quebrados cuando ya viene una vela de este tamaño también, otra vez hacia abajo. Entonces, en esto tenemos que fijarnos bastante bien. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuánto va a durar una tendencia. Nunca tenemos claro eso. Es muy difícil predecirlo desde la perspectiva del mercado en vivo. Atrás es muy fácil, ¿no? Esto era una tendencia bajista clarísima. Sí, ya, pero cuando estamos aquí, ¿cómo lo sabemos? Entonces, para poder determinar dónde estamos, hay que utilizar análisis complementarios a lo que es el puramente fijar un canal bajista, en este caso. Y esos análisis son, fundamentalmente, analizar los cuerpos, los tamaños de las velas y las agujas, y ver hasta dónde llegamos. Lo que pasa es que también aquí podría haber habido una tercera vela verde y en este caso ya habríamos tenido una ruptura. Las tres empiezan a marcarme ya una ruptura. No es que se consolide, puede haber otra cuarta que luego vuelva a tirar hacia abajo. Por eso os digo que es bueno el tener al menos 4 o 5 velas que marquen un estilo. Estas tres de aquí abortaron, casi 4 porque esta es una cruz y un doji, y aquí prácticamente quedó abortado y luego tiró hacia abajo. Pero tampoco es una cuestión matemática. Y no lo es porque esto, como siempre repito en mis seminarios, es una técnica y no es una ciencia. Las ciencias son exactas, las técnicas intentan serlo y no lo son siempre. Con lo que a veces tendremos 4 velas y de repente se consolidará con una quinta que sube ya definitivamente. Es una tendencia alcista. Y en la sexta es donde caemos. O sea que nunca puedes decir son 4, son 5. Más o menos tiene que haber una secuencia un poco clara en el sentido contrario para que veamos una inversión de tendencia.
Aquí ha habido dos, ha quedado abortada con esta y hemos tenido otras dos rojas. Una vela verde pequeña, aunque su aguja ha intentado superar el cuerpo de la anterior. Esta no ha podido y enseguida tenemos ya un nuevo movimiento bajista. Aquí tenemos una aguja inmensa y es donde ha habido otra vez, pues situación, no digo de pánico, pero sí de cierre de posiciones alcistas con stops y un intento quizá de algunos de ponerse mucho más bajistas que pues no se pudo conseguir y volvió a cerrarse aquí tipo doji para luego ya empezar a caer de nuevo, ¿lo veis? Entonces, ¿y aquí cómo lo vemos? Porque aquí tenemos otras dos velas verdes que emulan lo que pasó en el escenario anterior y que después aquí sigue bajando. Ah, pues esto es una tendencia bajista ya, pero la siguiente no lo es. ¿Yo me pondría bajista aquí? Pues sí, seguramente sí me pondría bajista, pero si no he podido superar el mínimo anterior, puede ser que esté todavía en un momento de reconsideración. Tendría que tomarme más tiempo, igual que en esta. Yo no me hubiera puesto bajista en esta porque todavía he picado un poco más abajo en las dos velas anteriores, o en la vela, en la segunda vela anterior. Tendría que esperar a poder superar ese nivel bajista, superarlo quiero decir, rebasarlo hacia abajo, perforarlo, para a partir de aquí ponerme corto. Y aquí es lo mismo. Mientras no consiga llegar a un extremo o un mínimo por debajo de este, yo creo que no podríamos llegar. Josep, me estás diciendo por WhatsApp que mañana tengo un web de soportes y resistencias a las 8. Lo tenía, pero me equivoqué de hora. Los viernes a las 8 estoy muerto, por toda la semana y por la hora que es del viernes. Y os quería decir que quería quitármelo. Lo voy a poner en otro día porque no puedo. Es que a esas horas estoy muerto. Me dices, Francisco, no se ve el puntero y no se puede seguir. Joder, es que alguien me está pintando más rayitas aquí. No sé quién es. Ahora, fenomenal. ¿No veis el puntero? ¿O eres tú el único que no lo ve o no lo veis ninguno? ¿No lo veis? Caramba, pues es complicado. Sí lo veis, dice José. Ahora sí. Ah, vale, ok. Voy a intentar ir un poquito... Claro, ya se queda parado. Es que tengo que limpiar el ordenador. Tengo un seminario un poco más tarde y estoy intentando prepararlo todo y claro, tengo el ordenador muy cargado. Voy a intentar ser más lento en los movimientos del puntero y de esa manera que lo podáis ver mejor. Bien, estaba hablando de cuando estamos en esta situación de aquí, en esta vela en concreto, que no me pongo corto todavía porque no he llegado a ver la perforación del mínimo anterior. Entonces, en este momento yo seguiría en stand-by o seguiría corto si vengo corto desde arriba, pero desde luego si he visto que ha habido un intento de rebote y he cerrado porque tengo una stop dinámica y se me ha cerrado la posición, no me volvería a poner corto en esta primera vela roja hasta que me defina si esta es la tendencia que va a seguir a través de perforar este mínimo anterior, a través de bajar de este mínimo anterior, de este. Como no lo ha hecho, pues me quedo fuera de mercado si estoy fuera de mercado. ¿Has tocado el pintar líneas con el ratón en el cuadradito? Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, puede ser que sí. Sí, puede ser que sí. No me he dado cuenta. Bien, y a partir de este momento estamos en alcista. Es decir, estamos en alcista, ¿por qué? Pues porque este velón supera con bastante el tamaño de la vela anterior, inversa, y el tamaño de estas dos velas anteriores también, e incluso por el nivel hasta casi aquí arriba. No digo que en esta vela me voy a poner largo, yo me esperaría a ver qué ocurre. De hecho, esta vela me está dando la contradicción, la vela roja siguiente. Esperaría un poco más. Pero después, esta secuencia ya me la empiezo a definir, aunque aquí hay una vela un poquito anacrónica, pero después ya empezamos a subir. Dices, ya, qué rabia, porque te podías haber puesto largo en la primera vela verde y aprovechar desde abajo para poder chupar toda esa subida. Ya, pero es que eso no me va a dar la seguridad. Cuando tengo que asegurarme de que hay una tendencia inversa, una tendencia alcista en este momento. Y esto no me lo está dando. Con lo que a partir de aquí me seguiría esperando un poco más, a ver desde aquí si ya me puedo poner largo. En cuanto supero con esta vela los límites anteriores, ya puedo empezar a ponerme largo. Pero hasta que no superara esos límites yo no lo pondría, me pondría por aquí más o menos, en esta situación de aquí, por aquí. Y ahora a esperar. ¿Qué espero? Espero ver si esta tendencia se consolida hacia arriba, pero lo que decía antes, ¿y hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Ese es el problema. Ni se ve el cursor. ¿Y veis el cruce este que estoy poniendo aquí ahora mismo? Sigue sin moverse el ratón. Tengo que cambiar el ordenador, lo siento mucho. Voy a ver si lo puedo hacer incluso más lento todavía, el movimiento del puntero, para ver si lo podéis ver. A ver. Bueno, voy a seguir un poco a ver si podemos conseguir que se mueva. Lo he puesto en forma de cruz ahora. Ah, con el puntero bien. De acuerdo. Pues vamos con el puntero.
En este momento yo estaría largo, como decía, por aquí, por este nivel de por aquí, y a partir de este momento a esperar a ver que se consolide la tendencia alcista. ¿Dónde acaban las tendencias? Bueno, esto es un tema de mucha más conversación en otros seminarios, pero en realidad hay... ¿ves? Yo no estoy pintando esas rayas verdes, alguien las está pintando por mí. No las he tocado. Bueno, en realidad lo que hay es un camino que nos va a decir que hasta dónde llegamos. ¿Y cuál es? Lo mismo otra vez de las velas. Es este enjambre de velas que hay en esta zona de aquí, donde vemos rojas y verdes, es decir, bajistas y alcistas, intercambiándose en un proceso que es lateral en el fondo. Después tenemos esta caída. Y en esta caída, pues, me faltan velas para saber si estoy invirtiendo la tendencia a una tendencia bajista. No lo tengo claro. Entonces no entraría todavía en esta zona de aquí. Y aquí tenemos 3, 4. Quizá aquí me hubiera puesto largo. Si he cerrado por aquí arriba porque esto ha empezado a caer y me ha saltado una stop dinámica, quizá en esta hubiera entrado después, pero entraría a estos niveles de por aquí, donde estoy en la cuarta. Me hace el bajón, me puede saltar una stop o no, pero yo sigo tirando hacia arriba. Y aquí es donde siempre recomiendo, como nunca sabemos hasta dónde va a llegar la tendencia, poner una stop dinámica en cuanto tengamos la opción de algo positivo en la posición. De esa manera podemos seguir un recorrido. No vamos a explotar el máximo de la tendencia, pero sí vamos a poder aprovechar un recorrido de ganancia en ella. El dicho este inglés que dice "The trend is your friend", la tendencia es tu amiga. La tendencia es tu amiga hasta que deja de serlo, porque deja de manifestarse esa tendencia. Pero como nunca sé hasta dónde llega, yo me pongo con una stop dinámica, un trailing stop, y a partir de ahí aprovecho un poco de ese recorrido que va a hacer. Es mucho más sano eso que el intentar decir voy a llegar hasta el final. Porque al final generalmente es cuando ya no te interesa, porque luego pega un bajón rápido y te ha quebrado toda esa posible ganancia, grande o pequeña, que podrías haber tenido. Por lo tanto, movimiento alcista que no queda muy claro en esta zona lateral, movimiento de tendencia bajista, yo me hubiera puesto corto en esta. ¿Por qué? Porque me está dando un cambio de tendencia y me ha quebrado los mínimos anteriores. A partir de ahí me pongo corto aquí. ¿Me puede saltar una stop aquí, stop loss? Seguramente. O no, depende de los niveles que yo me fije para mi stop. Y si no me ha saltado, aquí tengo aprovechamiento, porque me puse más o menos por aquí, y tengo aprovechamiento de una tendencia siguiente que digamos que intenta marcar la que habíamos marcado, la que habíamos tenido antes. Inversión y volver otra vez. El trabajo de operativa con tendencias es uno de los más bonitos que hay para el trading, porque es cuando es más fácil poder obtener una ganancia, siendo difícil todo esto, como he dicho en los avisos previos, sencillamente porque las tendencias tienden a formarse en los mercados porque todo el mundo hace lo mismo. Y cuando vemos que hay una consolidación de unas posiciones y empieza a haber un rebote, el rebote lo solemos seguir casi todos. Por esa razón hay un impulso. Hablamos de las manos fuertes que pueden quebrar tendencias, por supuesto. Siempre va a haber alguien detrás que pueda mover un montón de dinero en mercados que no sean muy líquidos y de esa manera poder romper esos movimientos para poder lucrarse ellos. Pero en general siempre podemos sacarle un pequeño beneficio siempre que observemos las reglas, que son primero consolidar primero claramente cuál es la tendencia. Hasta que no me vengan varias velas consecutivas en el camino que yo quiero, no me debo meter, aunque pierda algo de ese recorrido. En segundo lugar, en cuanto tenga un poco de ganancia, colocar una stop dinámica. La stop dinámica, como decía, me va a permitir sacarle un provecho, aunque sea pequeño, a una tendencia, pero también me va a permitir poder no tener un control inmediato, constante e intenso de la posición, que es una obligación en todo la operativa de trading. Siempre tengo que controlar mi posición. Pero al tener una stop dinámica, como que me puedo relajar un poco, puedo mirar con el rabillo del ojo y no con los dos ojos directamente la pantalla. Porque en cualquier caso, si invirtiera esa tendencia, me sacaría con una pequeña ganancia. Por lo tanto, muy importante eso, ¿eh? Si podéis colocar una stop dinámica, yo la recomiendo, más que un objetivo de ganancia. Hombre, mi objetivo de ganancia, si estoy en esta tendencia bajista, podría fijarse en estos niveles de aquí abajo, que es el soporte. Soporte de los cuerpos de las velas anteriores que veis aquí a la izquierda. Y procuro no mover el ratón, lo estoy definiendo para intentar no moverlo mucho. Pero, y si no llego al objetivo y luego esto se invierte y rebota y pierdo toda la ganancia que había obtenido, es mucho más sensato, desde mi perspectiva, el poder sacarle un beneficio directamente con una stop dinámica. Y una cosa que quería comentaros también en aquí es cuando analizamos las velas, la longitud, las mechas y la continuidad, observamos la ruptura de la tendencia anterior y el comportamiento de la que sigue. Esto es muy importante también, porque es lo que estoy diciendo, y es que
¿Hasta dónde me llega? Vamos a ponerla aquí. ¿Hasta dónde me llega? Esta tendencia me llega hasta aquí. ¿Por qué me llega hasta ahí? Porque aquí hay varias velas consecutivas en tendencia inversa y aquí vuelve a haber otras en tendencia inversa. Ahora estaríamos en negativo, en corto estaríamos en este momento. Gracias, José. Gracias por decirme eso. Estaríamos ahora mismo en corto. Si queréis lo vemos con otro gráfico para no aburrirnos con el del DAX. Vamos a coger el del eurodólar. Y en el del... Ay, por rayitas. En el del eurodólar, primero, en términos mensuales, estamos trabajando sobre algo muy raro. ¿Veis? El gráfico del eurodólar ha sido muy volátil desde el año 2003 hasta el año 2018, los 15 años que llevamos detrás. ¿Veis estos movimientos intensos hacia arriba? Luego la tendencia marcadamente bajista. Estos son velas de un mes, cada una de ellas. Después, para volver a seguir con los picos y con los valles en una estructura de tendencia bajista. ¿Lo veis? Y aquí se monta bien, porque si tomamos desde, por ejemplo, desde esta y tiramos hacia abajo, estaríamos viendo cuál es el camino que está determinando hacia abajo. Lo que pasa es que ha habido una anomalía, y esa anomalía la tenemos en esta zona de aquí, donde nos hemos montado en un lateral para luego una tendencia alcista un poco intensa en relación con lo que había habido antes y después volver a caer. Y aquí fijaos en otra cosa también, que es otra de las técnicas que se utilizan a la hora de hacer trading. Cuando hay un rebote del tipo de suele haber una corrección que llega al 50%. Esto no solamente es Fibonacci, el 50% de hecho no es Fibonacci, es digamos que un acuerdo general de que el 50% nos determina una posición dentro del análisis de soportes y resistencias de Fibonacci. Pero es que suele funcionar muy bien, llegar al 50% de corrección del comportamiento del movimiento inicial anterior. Y es lo que nos ha hecho. Entonces, pues ojo, también como aquí cuando tuvimos una tendencia marcadamente negativa, esta de aquí, bajista, el rebote de esta otra ha llegado al 50% más o menos. Entonces, esto es algo que hay que considerar también a la hora de aprovechar las tendencias. Saber que, primero, determinarlas, es decir, hasta dónde llegamos con ella va a ser muy difícil, pero sí sabemos que estamos en una alcista. Metamos, ¿no? Y luego, cuando empieza a invertir, salir lo más rápido posible con esa stop dinámica, que es la que yo recomiendo encarecidamente. Mucho más sentido que cualquier otro tipo de técnica en este sentido. ¿Alguna pregunta al respecto? Al respecto de esto que estamos hablando. Este es el gráfico mensual. Si nos acercamos y nos metemos en un gráfico de 15 minutos, por ejemplo, aquí vemos cuál es la progresión que ha tenido. Hoy estamos viendo algo raro porque es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y también muchos de los operadores europeos aprovechan para descansar un poco. Por esa razón, el eurodólar ha hecho movimientos extraños, es decir, veis que las velitas son pequeñitas. Los cuerpos de las velas son relativamente pequeños con respecto a los movimientos anteriores, del día anterior. Y eso es por este motivo. Hay digamos, menos afluencia de fondos al mercado, menos posiciones y, por lo tanto, las velas tienen menos intensidad de movimiento en el eurodólar. Aquí la ha habido. Y esta situación de aquí ha sido esa publicación del acuerdo de Brexit dulce, digamos así, que Jean-Claude Juncker ha comunicado en estos momentos de la tarde-mañana, que sean estos de aquí, y después pues se ha ido ratificando aquí. Pero ya veis que todo ese subidón que ha metido el eurodólar, subidón relativo, porque también han sido del 14,04, hasta el 14,30 y tantos. O sea, no han sido muchos puntos en realidad. Otras veces hemos visto casi 100 puntos de subida o de bajada. Pero sí ha sido anómalo con respecto al movimiento anterior. Nos ha marcado esa tendencia que teníamos más bien alcista, que la teníamos, nos la ha acusado y ha quebrado por el canal superior, para luego volver a bajar y llegar otra vez a los niveles donde estábamos. Y ahora estamos en lateral, porque no habiendo mercado en Estados Unidos y además estando ya fuera de horas de operativa adicional, de operativa habitual del eurodólar, esto generalmente va a seguir lateral, excepto si se produce algún evento fuera de mercado que pueda impactar en el par de divisas que estamos hablando en el eurodólar. Algo que ocurra con China más tarde, algo que ocurra con Japón o alguna de las curiosidades que el Trump pueda emitir a través de su cuenta de Twitter. Y todo esto puede afectar, así que cuidado. Pero cuando hablamos de tendencias, también quiero decir, si estamos en un periodo muy corto de tiempo, como los 15 minutos o como los 5 minutos, hay que saber cuándo puedo operar en ese mercado o cuándo no. Me refiero a estos momentos. Es decir, cuando aquí es lo más habitual a partir de las 7 de la tarde es no volver a entrar en el eurodólar hasta por la mañana. Algo se puede hacer por la noche, en la primera parte de la noche, cuando abren los mercados orientales, pero lo normal es no meterme en él. ¿Y por qué? Pues porque prácticamente se va a quedar lateral. Mi aprovechamiento es mínimo, no hay una tendencia más que lateral en esos momentos.
Si tengo una estructura o una estrategia que me permita ganar 4 o 5 puntos en plan scalping, entonces sí que lo podría aprovechar quizás. Si no, no conviene. Así, ¿ves? Es como si fuera esto. Esto de aquí es la noche anterior, la noche de hace 2 días. Aquí poco se puede aprovechar, 4 o 5 puntillos. Me voy a meter yo primero que es a las 4, a las 3, a las 2 de la mañana y después, para sacarle 4 o 5 puntos, no merece la pena. Tiene mucho más sentido meterme donde hay una mayor volatilidad en el mercado. Es más peligro para mí, pero es más aprovechamiento del movimiento que tiene. Eso es lo que es importante también con el tema de las tendencias. Entonces, como resumen, si estamos operando intradía, utilizamos el gráfico de 5 minutos, pero venimos desde los gráficos superiores, desde el de día, desde el de 30 o 15 minutos, para luego ya empezar a operar en condiciones con el que tenemos delante. Si estamos operando siempre en algo más largo plazo, por ejemplo en el horario, estaríamos en el de día siempre, e incluso fijarnos un poco más en el de 4 horas antes de meternos en el de 1 hora. Siempre uno o dos por delante del que tenemos para tomar una idea de cuáles son las tendencias de fondo y en cómo encuadramos los precios en ese momento en relación a esos periodos anteriores. Porque como hay otra de las frases muy manidas del mercado, el mercado tiene memoria, y la gente vuelve otra vez a los niveles anteriores si es posible. Por esa razón tenemos que saber cuáles son los niveles anteriores. Y el tirar hacia atrás en las tendencias nos permite identificarlo con mayor precisión. Pues esto es un poco lo que yo os quería comentar. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que queráis ver? Sé que tiene mucho más trabajo esto, es decir, que podemos hablar de tendencia mucho más intensamente, pero el objetivo de este tipo de webinarios es dar unas pinceladas de lo que supone el poder trabajar en el trading desde el conocimiento de lo que son las tendencias, intentando identificarlas y aprovecharlas. Después hay que trabajar mucho más en el tema, por supuesto, pero eso lo dejamos para seminarios posteriores y para no cargar mucho en las sesiones que hacemos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa? Ratificaros lo que decía al principio. Vale la pena operar con brokers que sean serios. No hay muchos brokers serios. Los brokers serios de Europa se han cargado el apalancamiento por disposición normativa y si queréis trabajar con un poco de alegría, que eso es lo que hace un apalancamiento libre, donde no nos pasemos de apalancamiento, pero podamos disponer de uno que sea más o menos cómodo para el capital que tenemos, yo lo que recomiendo es un broker serio, bien regulado, de fuera de la Unión Europea, como en el caso de Key2Markets, que está regulado en Nueva Zelanda y que es una regulación muy seria. Y el broker lo es. Y además, como tiene banco en Alemania y la casa matriz está en Inglaterra, en caso de problemas los tenemos cerca para solucionar las cosas. El que la matriz esté en Inglaterra nos permite que la FCA de Inglaterra, en convenio con el Fondo de Garantía de Depósitos de Inglaterra, nos cubra hasta 50.000 libras o 60.000 euros más o menos de capital de la cuenta. Y el caso de que tenga el banco en Alemania es que las transferencias son como hacerlas de aquí a Alcalá de Henares y además rapidísimas. Generalmente en 24 o 48 horas está el dinero de vuelta en casa y en algún caso en el mismo día lo he visto en mi cuenta bancaria por la tarde, habiéndolo pedido por la mañana. Así que os lo recomiendo porque funciona muy bien, la verdad. Yo, si no funciona bien, no lo recomendaría, pero como no lo hago con otros brokers, pero sí lo puedo hacer perfectamente con Key2Markets. Es muy fiable, muy bueno, tiene un gran equipo, no solamente en Inglaterra, que es donde está la casa matriz que os digo, a pesar de ser un broker de Nueva Zelanda por jurisdicción, sino también con la oficina que tiene en Alicante con Andrés Pastor, que es de los muy buenos profesionales. Los spread no lo puedo montar en esta porque tengo una cuenta especial aquí, una cuenta que utilizo, es una cuenta real que utilizo para hacer análisis y cosas, pero el spread es generalmente 1,3 en el euro dólar. Sé que otros brokers tienen un spread más económico, tienen 1, algunos tienen hasta 0,8 y luego algunos muy, muy raros tienen un 0,6, etcétera. La verdad es que lo importante es que el broker pueda tener un negocio. Si un broker es demasiado barato, cuidado, porque el ser demasiado barato hace que no pueda ganar mucho dinero. No es que se pongan a ganar muchísimo dinero, pero hace que no tengan una operativa tan rentable. Y si la operativa no es rentable, al final el broker va a intentar aprovecharlo por otro lado o se va a cargar. Entonces, hay que entender que cuando alguien me da un servicio, tiene que cobrar por ese servicio. Y si no es un cobro excesivo, es muy aceptable, adelante con él. Y eso es un poco el planteamiento. Entender que es un ECN, que es un broker que ejecuta directamente las órdenes a mercado. Y en ese sentido tiene que pagar al ejecutor de la orden, al proveedor de liquidez, por la operativa en mercado.
Entonces hay un pequeño sobrecoste ahí con respecto a otros brokers que son creadores de mercado y que dicen, mira, me da igual, yo me voy a poner en contra del cliente y cuando el cliente pierda yo gano. Y como la mayoría de los clientes pierden, porque además tienen obligación de publicar el porcentaje de clientes que pierden, pues lo siento por ellos. Así gano yo mi dinero. Eso es un creador de mercado en general. Hay algunos que no lo son, algunos que son serios. Y hay algunos que son mezcla de ECNs y creadores de mercado. Este no. Este es ECN puro y duro. Está conmigo, acompañándome, a mi lado. Por esa razón también vale la pena. Bueno, pues si tenéis alguna preguntilla por ahí. La cuenta Pro Mercedes. Es una cuenta que se utiliza para gente que tenga un poco más de pasta que los demás y además es una cuenta que tiene la comisión colocada fuera de lo que es el spread. O sea, el spread es muy estrecho, que es el spread de mercado, y después tiene la comisión aparte. A los que estamos acostumbrados a tener todo incluido en el spread, yo recomiendo la cuenta estándar. Y sobre todo si no vais a poner una cantidad importante de capital dentro del broker. Si no, pues se puede hablar de una cuenta Pro también, pero vamos, no es lo normal. Bueno, pues por mi parte voy a tener que dejaros porque tengo más cosas que hacer ahora con el otro seminario, pero encantado de que estéis por aquí esta tarde y hablaremos porque entre otras cosas lo que haremos será agradeceros la asistencia y quedar a vuestra disposición para poder hacer otros seminarios con vosotros si os apetecen también. Y además estoy reconociendo nombres de clientes míos y ex clientes míos que espero que lo seáis de nuevo con este nuevo broker. Muchísimas gracias. Adiós, muy buenas tardes.